¿Qué título le pondrías a esta entrevista? Apa, bueno. Siempre lo digo, que no fue suerte, sino siempre fue Dios. ¿Cómo lo conociste, Lucas? A Lucas lo conocí trabajamos juntos en un restaurante y ahí empezamos a salir y bueno, después nos pusimos de novio. ¿Cómo era tu vida en ese momento, te acuerdas? Sí, salíamos mucho, trabajábamos mucho, más eran horas de trabajo, digamos, y estábamos todo el día, digamos, ahí, eran muchas horas de trabajo. Pero cuando salíamos de trabajar, eh, o era deporte o salir. ¿Cómo te enteraste que Lucas se drogaba? Yo sospechaba, pero también por los chicos mismos también del restaurante, pero para mí era solamente marihuana, que él fumaba de vez en cuando y que era marihuana. Él después me cuenta que tenía problemas con la cocaína. Mi primera reacción a eso fue, bueno amigo, deja la cocaína, déjale simple, si no querés drogarte más, déjala. Pero no fue así, pasaron muchas cosas, digamos, en el medio. Yo me pongo de novia con él sabiendo que él consumía, pero desconocía totalmente lo que era la adicción en sí. Para mí era que era fácil dejarlo, y la iba a dejar rápido, pero no fue así. Él te decía que sí, que le iba a dejar. Sí, él tenía muchos problemas de adicción, digamos, no era una persona que consumía de vez en cuando, sino que consumía casi todos los días y todo el tiempo, y cocaína, que es una droga, digamos, fuerte. Y él me decía que cuando tenía, digamos, esos momentos donde consumía mucho, al otro día la persona que consume se pone muy triste o con mucho dolor porque no es solamente que se enferma él, digamos, sino que enferma el entorno. Es como que ahí es donde ellos mienten o manipulan. Entonces como que él quería ser sincero conmigo y él me decía, bueno, que obviamente que me amaba, pero que le costaba mucho dejar la droga. Y sí intentó muchas veces, mucho tiempo. Yo lo acompañé en todo lo que pude. Siempre estuve, digamos, ahí para él, en el noviazgo, en la parte buena como en la mala, siempre estuve ahí. En donde fuimos a internaciones ambulatorias, a Córdoba, a psicólogos, a psiquiatras, y bueno, nunca podía dejar, digamos, la droga. Tenía voluntad, pero al consumir como más de 15 años, era la costumbre, la ansiedad o lo más fácil de decir, bueno, tengo ansiedad, consumo. Yo no consumí nunca en mi vida y él nunca consumió delante de mí. No era algo que yo aceptaba. Es decir, yo estaba enamorada de él, pero no aceptaba y le decía, bueno, si te querés quedar conmigo, consumí tranquilo acá en mi casa. Él nunca consumió delante mío, nunca fue malo ni verbal ni físicamente conmigo, sino que él consumía y a mí eso ya ni verlo, capaz que estaba trabajando y cuando volvía y lo veía en un estado de que había consumido, bueno, era llorar, dolor, angustia, es decir, la falta de aire, por decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a consumir? ¿Y qué te hacía a vos quedarte? Fue ahí en donde yo no sabía, no tenías más fuerza, digamos, física, siempre decía que era remar con dulce de leche porque no tenía fuerzas. Es ahí en donde yo le pido a Dios que me fortalezca, que me enseñara, que me guiara para ver cómo ayudo a esta persona. Yo sabía que si no iba a estar más con él, digamos, que tratara de que Dios me ayudara a salir, digamos, de ahí. Y si no, le pedía a Dios que me quitara la venda de los ojos, que viera yo con claridad si Lucas era para mí o no. Cuando nosotros empezamos a conocer, digamos, de Jesús o de la Biblia, fue totalmente distinta nuestra vida, nuestra forma de mirar la vida. Por ejemplo, acá tengo anotado un versículo en donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creímos tanto, digamos, en ese versículo que decir, queríamos tener esa vida eterna que daba Jesucristo. ¿Alguna vez Lucas te comentó qué fue lo que lo llevó a él a consumir? ¿O cómo fue esa primera vez que consumió? Sí, sí, todo empieza en la vida de él cuando fue adolescente. Primero fueron las salidas de 15, porque creo que de los 14, 15 años consume. Y primero alcohol, después marihuana, y en las juntadas le ofrecen, digamos, cocaína. Él se negaba, pero entre tanto alcohol o marihuana, probó una vez cocaína. Y bueno, él ahí nunca pudo dejarla, digamos, después. Más allá de que problemas familiares de chico. Claro. Que por lo general las personas que se drogan hay un detrás, digamos, siempre pasó algo que los marcó. No es que le dijeron, toma, toma, toma. Se lo pusieron ahí. Y después porque Luca también era como que siempre trabajó, nunca dejó de trabajar. Era una persona que consumía, pero nunca dejó de trabajar. Trabajaba para la cocaína, es decir, lo que cobraba iba a la droga. Y hasta se juntaba desde gente de menos recursos hasta de mucha plata, no solo ahí en el pueblo, sino en Córdoba, y dar, digamos, es decir, tengo tanta cocaína y te doy, era como que siempre daba, digamos. Y es algo que la cocaína es muy cara, es algo muy costoso. Y es como que no podía, digamos, dejar de consumir. Había, no sé, una tarde para ir a tomar coca, consumía. Yo me entero todo después por él, digamos. Lugares donde consumía, la situación o cómo él me inventaba, qué sé yo, tal historia. Yo al principio me la comía, yo me recreía que iba a tal lado o qué sé yo. Pero era en todo el proceso, dónde la guardaba, cómo la guardaba. Te hablo de la ropa, las zapatillas, o cuando se iba a bañar, dónde consumía. Uno piensa, no sé, que se está bañando y no, se estaba drogando. Pero yo nunca lo veía, yo me entero porque él después se abre y empieza a contar. Más allá de que ya era como más cierto de lo que me decía de que sí quiero dejar la droga, el que tiene problemas de adicción siempre te niega todo, te miente todo y no se abre nunca, digamos. Vos lo querés ayudar, pero no hay forma de que puedas ayudarlo. Ya cuando Lucas empieza a contar cuando tiene ansiedad, bueno, ahí estamos, hagamos algo, vamos a caminar, vamos a andar en bici, compremos, no sé, siempre teníamos en casa ya algo dulce o algo salado y pasaba capaz que ese momento. Después él te contaba diferentes situaciones en donde yo capaz que ya iba controlando, que no controlaba nada, pero era una manera de decir, bueno, ten cuidado cuando vas para acá o querés que te lleve al trabajo. Llegué a hacer eso, digamos, Claro. de llevarlo al trabajo y de irlo a buscar. A mí no me molestaba, pero sé que estaba al 100%, digamos, para él. Y eso, para la persona que consume, es de mucha ayuda también, porque no estás solo, digamos, no estás solo. Bueno, ¿te dabas cuenta cuando él consumía? En el momento no, trabajamos mucho. Sí. Entonces eran muchas horas de trabajo, capaz que hacía 16 horas en el hotel en Córdoba, y yo cuando volvía, lo primero que hacía era revisar la mesa o la basura, qué sé yo, y bueno, y si encontraba ocultas las bolsitas de la cocaína. Me angustiaba, me ponía mal, pero capaz que lo veía durmiendo porque el otro día ya se levantaba para trabajar, o no lo encontraba. A él no estaba en tu casa. Claro, en Córdoba me faltaba como 2 días, Lucas. ¿Y qué hacías vos? ¿Qué pensamientos? Lloraba, porque no sabes, porque yo decía en mí, digo, bueno, se está drogando, pero no sabes si está en una villa, si chocó, si lo tienen agarrado, no sabes si estaba con una mujer, no sabes. Y después te vas dando cuenta, porque él mismo te va contando, mira, yo hice esto, o me pasó esto, o anduve por acá, y anduvo por villas, y anduvo en bicicleta por tal lado, y se subió el auto de
Y así, y eran naranjitas, o era capaz el departamento súper cheto, lujoso de alguien, y estaba consumiendo ahí. Era como que yo me enteraba después, y por él, no por otro. Él sí me contaba, él me contaba. También yo le preguntaba, ¿no? Pero él me contaba. Y después, yo trabajando en el hotel, trataba de hacer las más horas que pudiera para no volver a mi casa, porque cada vez que lo veía era una situación igual o parecida. Entonces, estaba muchas horas en el hotel y aún así mismo, digamos, había momentos que estábamos re bien, salíamos a comer, esto en Córdoba, y había momentos en que trabajábamos tanto que no nos veíamos, y si nos veíamos había una situación no fea, sino que él no reaccionó nunca en contra de mí, ni mala, nada, sino que vos lo veías que estaba mal, que estaba drogado. Claro. ¿Te acuerdas cuándo fue el momento que dijiste, esto es algo serio, esto no es un... No recuerdo ese momento, fueron muchos momentos, pero sí que me quise ir muchas veces, muchísimas veces, y me fui, me iba del departamento, veía la situación, digamos, y él sin decirme nada, digamos, estás drogado, y era hablarle a la pared, porque nunca me gritó, nunca me levantó la mano, nunca estaba drogado, y era como peor, digamos, para mí, no me hablaba. Y sí, de llorar y decir, ¿qué hago acá? De llorar y de los mismos nervios vomitar, porque ya no me entraba el aire, ya no respiraba, yo no aguantaba esa situación. Y me iba o trabajaba, como trabajaba en un hotel, como que me anotaba, digamos, tenía mi trabajo, pero me postulaba para otras áreas del hotel, entonces estaba en diferentes áreas y dormía en el hotel. El hotel te da, digamos, para que vos puedas dormir, y capaz que me quedaba a dormir ahí 2 días, trabajaba 16 o todo un día entero para no verlo, y bueno, y así fueron como que una montaña rusa, digamos. ¿Qué encontraba Lucas en la droga? Él siempre dice que era el placer del momento. Es algo que lo llena en el momento. Cuando nosotros realmente empezamos a conocer la palabra, es como a los dos, digamos, siempre lo decimos los dos, que es algo que te llena de tal manera esa paz que da solamente Jesucristo, porque vos sabes que existe, sabes que Él está, digamos, en las buenas y en las malas Él está, y no hay manera, no hay forma de explicarlo, esa paz de lo lleno que estamos, digamos. Y lo que hace la droga es llenarte momentáneamente, y después cuando se va el efecto es un vacío total, total. Vos también mencionas el trasfondo económico que tiene el consumo. Sí, la droga es cara, el drogadicto, el que trabaja, se gasta toda la plata en eso, y si no, sale a robar. Primeramente roba a la familia. Luca lo ha hecho, digamos, no ha salido a robar, pero sí, donde vos ocultabas la plata o algo, desaparecía, y mirá que vos decís, la tengo bien escondida. No, no había forma, se la saben, digamos, a todas, porque es tanto el deseo que si no la tenés, haces cualquier cosa o vendes. Si no tenés plata, vendes tus cosas para comprar. ¿Vos tuviste que en algún momento de tu plata tener que... Yo lo que yo cobraba, lo que él cobraba, iba para la cocaína. Había momentos en que bueno, hubo momentos en que no crecíamos económicamente porque fueron muchos años así, digamos. Lo de él se gastaba para eso, lo mío se gastaba para eso. Por más que uno lo escondía o trataba de darle la vuelta, no había plata, y te decía, mirá, me la trajeron gratis a casa, tengo que ir a pagar mañana.
¿entendés? Llegaba la cocaína gratis y a veces sin pedirla. Iba, cuando yo no estaba, a mi casa la persona a dejarla, porque Lucas era una persona que consumía todo el tiempo, la dejaban y después arreglamos. Pero ese después arreglamos, a veces no había otro ingreso y había que ir a pagarla. He ido a pagar. ¿Y cómo era ese lugar? No, la persona salía. Yo sé después lo que él me contaba, Lucas, y es que, digamos, hay armas, hay chaleco antibalas adentro de los lugares que nosotros vemos pantallas, digamos, que no pareciera. A veces uno sabe que está en esos lugares, pero adelante siempre hay algo de pantalla. ¿Y tu familia qué te decía? Nadie estaba de acuerdo. Por el momento sí, porque sabían que era buenazo, era muy bueno, es muy bueno, pero tenía este problema que era un gran problema. Me decían que lo pensara, que era mi decisión, que yo era adulta, que yo decidiera, pero muchas veces volvía, digamos, a casa de ellos o a buscarlos a ellos, mis papás, digamos, lo mismo que mis amigos, mis amistades, déjalo. Y era como que se me venía en mente lo que yo le decía a él cuando lo conocí. Es fácil, deja la droga, no consumas más. Y no era que al principio me parecía que sí, que no lo podía dejar, y después le veía a Dios que me diera esa fuerza de quedarme o de irme. Y que sea fuerte en el momento de decir, bueno, me tengo que ir y listo. Era como que yo amaba a esa persona, pero si tenía que dejarlo, lo dejaba. Y todo daba como para que me quedara. Y bueno, y gracias a Dios me quedé. Él pudo dejar la droga. Va a ser 7 años que no consume más. Es un montón. Primero fue el día a día, festejar un día que no consumiera, festejar una semana que no consumiera. Decir, wow, una semana que no consumo, me decía. Se pesaba en la balanza, aumenté 200 gramos, me decía, porque el que tiene problemas con la droga no come, no duerme, literalmente puede estar 3 días sin comer y sin dormir, de verdad, sin ni siquiera media hora de acostarse, 3 días sin comer y sin dormir. Y cuando él fue todo el proceso de que, bueno, que ya no consumía más, cuando aumentaba 200 gramos era, wow, aumenté 200 gramos, decía. Y estaba chocho y se pesaba todas las semanas y bueno, era el festejar después, el día a día, semana a semana. ¿Hubo un hecho que hizo Lucas de decir, bueno, está acá, me quiero recuperar? Hubo bastantes hechos, varias veces, digamos, al principio, antes de conocer, digamos, Jesucristo, tenía muchas recaídas, decía que iba a salir y no salía. En el momento que nosotros empezamos, digamos, a estudiar la Biblia. ¿Y cómo llegaron eso? ¿Los invitó a alguien? Sí, otro hermano de Lucas, siempre cristiano, le hablaba y tanto Lucas como yo lo ignorábamos, digamos, como claro, que por arriba. Claro. Lucas decía que Dios lo había fallado cuando era chico, por las situaciones que vivió con sus papás, digamos, que se habían separado. Él tenía como que Dios le había dado la espalda, que lo había fallado, entonces, ¿cómo iba a creer en Jesús? Y el hermano le habla y le dice, mira este video que es una prédica, pero tenés que verlo con la Biblia, porque muchas personas te pueden hablar de Dios, pero si vos no tenés la Biblia, no sabes si esa persona te está inventando o distorsionando la palabra, es como que vos tenés que leerla. Y bueno, y ahí empezó, y cuando Lucas ve esta prédica, la prédica hablaba de los pecados, digamos, de que cuál es tu mayor pecado o algo así, era la prédica y tenías que hacer una lista. Y Lucas, como en su mente, digamos, no la hizo escrita, sino que puso cocaína, que era lo que si él dejaba la cocaína, todo iba a estar bien.
Y la prédica habla de que nuestro mayor pecado, es decir, el tuyo, el mío, nuestro mayor problema, digamos, era el pecado. Es decir, nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Si realmente nos arrepentimos de todo corazón, podemos llegar a Jesucristo. Y entonces es ahí cuando nosotros creímos, digamos, que sí existía, que que habíamos pecado muchas veces en diferentes grados o tamaños de pecado. Y es ahí cuando nosotros decimos, sí, realmente creo en el Señor. Creo que Jesucristo murió en la cruz por vos, por mí, y que somos salvos a través de eso. Es ahí donde empezó nuestra fe a crecer, digamos. ¿Y cómo fue el proceso de rehabilitación? Ahí cuando Lucas como que hace esta oración en donde realmente se arrepiente, se saca una mochila de encima. Siente como que Jesucristo sí lo escuchaba, que sí lo estaba escuchando. Se quita, digamos, este peso que él tuvo por más de 15 años y es como que no es fácil de explicarlo, digamos. Solamente el que tiene esta comunión, digamos, con el Señor, el que cree, digamos, nosotros hablamos que no es por vista, no es porque lo vemos físicamente, sino por todas las cosas que hace en nuestra vida diaria, en nuestro andar. Ahí fue como que sintió mucha paz en su corazón y como que deja de consumir. Sí, en su pensamiento tenía como el deseo de querer de consumir varias veces y ha tenido recaída, pero una persona que consumía todos los días, pasaban 5 meses sin consumir. Tuvo una recaída, fue difícil levantarse, pero él sabía que tenía que seguir porque Dios como que no le había dado esa oportunidad de tener una nueva vida. La palabra dice que las viejas cosas pasaron, y aquí una nueva vida en el momento en que uno cree realmente. Acá hay uno de los versículos que yo siempre digo, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es como que nosotros creemos realmente con el corazón que Jesús existe y ese fue nuestro clic, por así decirlo. ¿Pero Lucas fue a un centro de rehabilitación? Antes de conocer, digamos, a Jesús, hizo el centro de rehabilitación, estuvo en psicólogos, psiquiatras. Cuando él pasa, digamos, a no consumir más, tiene a los meses largos recaídas. Y él dice, no puedo salir de esto. Es decir, oro, tengo, digamos, a Jesucristo, pero es como que no puedo salir de esto. Y era como que se había, para mí, tirado atrás, digamos, de su fe. Entonces ahí él decide internarse. Es algo que yo no me lo esperaba, pero sabía que era como lo mejor, porque sí, no sé cómo más ayudarte, digamos. Claro. Se interna en un centro de rehabilitación cristiano, digamos, donde no hay medicamentos, sino que solamente la Biblia. No hay medicamentos que para dormirte, para relajarte, sino donde te enseñan a que vos puedas controlarte sin estar medicados, sin estar dormidos. Entonces, bueno, esa fue la manera. Tenían muchas actividades en el día porque era en un campo de trabajo, a que seas responsable con los horarios, había horario para todo, lo que el drogadicto no es responsable para nada, no tiene horarios, digamos, para nada. Entonces ahí te enseñan como una disciplina. A tal hora me levanto, a tal hora se ora o se reza, leo y trabajo. Y trabajar, porque había huerta, había campo, caballo, chancho, ovejas, tenías que cuidar, digamos, todos los animales y a tratar de tener una vida ordenada y disciplinada. Bueno, fueron 3 meses en donde Lucas estuvo ahí, en donde aprendió
más de la Biblia, conocer más de la palabra, lo que es Dios, digamos, para con nosotros. Y es ahí en donde me propone matrimonio. ¿Cómo fue el proceso de desintoxicación de él cuando su cuerpo se desintoxica de la droga? Ese es otro. Eso lo vimos en casa, digamos, estando juntos, el no querer consumir, tu cuerpo te pide más porque está acostumbrado a 15 años de consumo, no es que recién empezaste a consumir y ya quieres dejar. Tu cuerpo, toda tu adolescencia fue consumir, y mucho, en este caso de Lucas fue mucho. Él me decía que tenía ansiedad y ya su cuerpo se veía con mucha ansiedad. Yo nunca en mi vida vi una persona con ansiedad, de tener vómitos todo el día, diarrea, taquicardia, sentir que no respiraba y estaba respirando, pero vos lo ves mal, digamos, con mucha taquicardia, así, y transpirado. Es decir, él capaz que se acostaba y no sé, tenía un sueño o algo y ya era ansiedad, él te hacía saber ya que estaba con ansiedad y estaba mojado, de levantarse para ir a ducharse y ir con los brazos así, que le caía agua, mojado, cambiar sábanas, bueno, el colchón mojado, la ropa capaz que estaba en la cocina y le agarraba ansiedad y bueno, y no dejaba de vomitar y a la vez estaba todo mojado. ¿Y cuántos días eso? Muchos. Capaz que era un momento en el día, pero pasaban 2 o 3 días y la ansiedad vuelve. Y lo más fácil era traerme cocaína, que necesito pasar este momento. Y no, bueno, así fueron. ¿Qué le dirías vos, la Marce de hoy, a la Marce que en ese momento empezó a salir con Lucas? Ay, no sé. Por algo todo pasó. Nunca cuestioné ni me largué a llorar así. ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? Porque uno quiere estar de novia y que sea un noviazgo hermoso. Y nunca cuestioné, sino que dije, ¿para qué? Y eso para mí fue lo que aprendí. Es lo que Dios me enseñó. A esperar. Yo siempre decía que no tenía paciencia. En los trabajos nunca tuve paciencia. Siempre fue como re justiciera, cero tolerancia para todo. Con los horarios, con los trabajos, con las personas, con la ropa, con lo que sea, siempre cero tolerancia. Y Dios, en esa prueba y en varias que me puso en el camino, me enseñó a ser paciente. Yo pedí por paciencia, porque para estar con una persona con problemas de adicción tenés que ser paciente. Vos no podés ir a los gritos, ni al golpe, ni a nada, porque si está drogado, está drogado. Pero en esos momentos yo oraba. Lucas se drogaba y yo oraba. Lucas estaba triste porque había consumido el día anterior y yo le leía la Biblia. Y le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios porque yo no era una persona paciente. Y yo le pedía paciencia al Señor y es como que Dios te dice que eres paciencia, hay una prueba. Y la prueba era esta, digamos, y bueno, y muchas más. Que capaz que uno pide a Dios por algo y no viene así de arriba, digamos, quiero esto y tengo esto, sino que en medio de eso uno tiene que pasar por esa tormenta. Y el saber esperar, el saber en esa espera de incertidumbre, de duda, de miedo, de angustia, de dolor, ¿qué hago en esa espera? Y bueno, y ahí aprendí a no quedarme quieta nunca, sino que trate de dar lo mejor de mí, siempre. ¿Y cuál es tu consejo para un familiar o un compañero que está acompañando a una persona con adicciones? Porque también yo pienso que
Depende de esa persona, de la persona Depende adicta. de cada persona. Nosotros con Lucas ayudamos a chicos con problemas, en la actualidad estamos ayudando a chicos con problemas de adicción. Él se encarga de el chico con problema, o de la mujer o del hombre con problema de adicción, y yo de la familia, porque yo desconozco, yo puedo conocer mucho de adicción en todos estos años, Claro. pero yo nunca consumí. Pero sí, como mamá, como hermana, como novia de una persona que consume, sí te puedo hablar. Y siempre, bueno, nosotros siempre vamos a hablar de Jesucristo, pero hablamos también de la paciencia, del ser misericordioso con esa persona, que por momentos se te acaba la paciencia, porque vos decís, ¿hasta cuándo? O todo lo que me hizo, digamos, esa persona. Pero sabemos que Dios me ama tanto a mí por lo que soy ahora, pero también ama tanto al drogadicto. Y Dios lo ama tanto que le quiere dar una oportunidad. Depende de él también, si quiere cambiar o no. Bueno, me contabas entonces de que decidieron casarse y formar una familia, y ahí empieza otra lucha de ustedes. Otra lucha, porque como mujer, hablo desde mí, no hablo de Luca, uno quiere casarse y ahí nomás tener un hijo. Entonces, bueno, pensamos que así va a ser. Nuestro, qué sé yo, dolor o tristeza pasó en los años de consumo, queríamos que Lucas no consumiera más, listo, Lucas no consumía más. Y bueno, el otro paso era esperar un hijo. Entonces decidimos casarnos y dijimos, bueno, al mes, a los 2 meses ya está, quedamos embarazados. Y bueno, no fue así. Tuvimos muchos años de intentar, quedar, y bueno, no quedábamos. Entre medio de eso hubo una lucha, digamos, diaria más conmigo. Yo pienso que lo siente más la mujer que el hombre. El hombre acompaña, pero capaz como que no sabe el dolor, digamos, que se siente el no quedar. Intentas muchas veces, de todas las formas, te haces los análisis, que esto, que lo otro, y decís, bueno, tengo que quedar, y no quedaba. Y bueno, ahí fue una lucha constante también mía, digamos, porque ahí uno se compara con otras mujeres y decís, bueno, mira, quedó embarazada esta, ya tiene el segundo bebé, esta chica ya va por el tercero, y yo cuándo. Y además la presión social, el cálculo del entorno, Sí, que todo el tiempo te de edad, pregunta capaz que vos decís, para bueno, yo cuándo. voy a llegar a los 30 y no tengo, ya estás casada y no tenés hijos. Y bueno, fue, digamos, esa lucha más mía, digamos. Yo había momentos que estaba re bien y otros momentos en que lloraba todo el día. Lavaba los platos y lloraba, iba al súper y ya no podía hacer la cola del súper porque ya me quería ir de ahí, lloraba. Había momentos en que lloraba todo el día y otros momentos que estaba bien. ¿Cuándo decidiste ir a un doctor, consultar con un doctor? Nosotros tuvimos 3 años y algo en búsqueda. Creo que no me acuerdo si antes fuimos al doctor y dijimos, bueno, el año que viene vamos, porque era, no sé si a finales del 2019 o algo así. Empezamos en enero, febrero con la médica y el chequeo de todos los análisis, y ahí me da que yo no era fértil. En uno de los tantos estudios que nos habíamos dado, me daba que era muy poquito fértil. Entonces ahí, bueno, mi llanto otra vez, que cómo voy a quedar embarazada si no soy fértil. Y para quedar embarazada tenés que ser fértil, decía yo. Y que no había forma, que como, bueno. Empezamos a pensar con Lucas que bueno, si teníamos que hacer el tratamiento de fertilidad, lo íbamos a hacer. Nosotros nuestra economía no nos daba, teníamos que ir a una clínica a Córdoba, entonces, porque no teníamos mutual, nada de eso, tampoco sabíamos si en ese momento la mutual cubría, no sabíamos. Entonces empezamos a ir con la médica, la ginecóloga, que nos hiciera todos los estudios, y bueno, el paso siguiente era ir a Córdoba, a la clínica de fertilidad y empezar otros tratamientos, otras cosas. Se da que es en el 2020 y es pandemia, listo.
nos quedamos en casa, digamos, no se podía ir a ningún lado. Bueno, y tomamos esa pandemia, que fue muy fea para otras personas, fue de mucha bendición para nosotros, porque estábamos los dos solos como pareja, siempre trabajando muchas horas y separados, y bueno, en la pandemia nos ayudó a, bueno, a estar juntos, a mirarnos, a estudiar la palabra, a orar juntos, y más puntualmente por esta situación que era el de quedar. Después, a fines del 2020, es cuando nos enteramos que quedo embarazada. Gracias a Dios, después de tantos años. ¿Te acuerdas cómo fue cuando te enteraste que estabas embarazada? Sí, nosotros todos los 15 de diciembre festejamos que nos conocimos con Lucas. También fue el 15 de diciembre que nos casamos por civil. Entonces no sabíamos ir a la sierra. Esa vez nos fuimos a Carlos Paz y caminamos un montón por todos lados. Yo tenía que ir parando del dolor de panza que tenía. Tenía mucho como dolor de ovarios, así como mucho dolor de panza. Parábamos, digo, yo no puedo caminar tanto así, les digo, Lucas. Me siento mal, pero dice, capaz porque ya estás cansada, volvemos, vamos para el otro lado, todo por la costanera. Yo no siento mucho dolor, que ya, digo, me cuesta respirar, digo, nunca sentí tanto dolor así. Y yo digo, me tengo que hacer un test de embarazo. Pero me decía Lucas, ¿qué te vas a hacer? Tantos años, casi 4 años buscando. Era la primera vez que me iba a hacer un test, pero él no quería que me hiciera para que si era no, digamos, claro, no. que no me pusiera triste, llorara de vuelta y bueno. Y yo le digo, tenemos que comprar. No, ¿para qué? Me dice. Vamos a la casa. Bueno, salimos, cenamos, brindamos, que habíamos cumplido años de casado. Al otro día le digo, vamos a desayunar. Le digo, yo entro acá y le digo, me compro, le digo, entonces varas. Bueno, entra sola. Y yo entré y le pedí y no fuimos nada a desayunar, fuimos de vuelta al departamento. No, fuimos a desayunar, pero lo más rápido posible, y nos fuimos al departamento y dice, yo me voy a acostar un ratito. Y dice, bueno, voy a acostarte, yo me voy a hacer esto. Le digo, ay, ¿cómo es esto? ¿Qué sé yo? Bueno, leía y apenas le puse 2 rayitas. Y no es que me largué a llorar como diciendo, ay, por fin, no caía. Y le digo, Lucas, creo que eran 2 rayitas muy claras, muy fuertes. Y le digo, son 2 rayitas. Y bueno, y ahí, de rodillas, a orar. A orar, agradecerle al Señor, porque eran tantos años el deseo de uno de quedar, y de no poder quedar era muy angustiante. Y en el momento en que quedamos, digo, gracias Señor, porque es como que fuiste vos, digamos, fuiste vos, porque no había probabilidad de que yo quedara, yo no era una mujer fértil, o mis análisis que me fui haciendo en plena pandemia, no me daba que era fértil. Entonces le digo, fuiste vos. ¿Qué fue lo más difícil para vos de esos 4 años de búsqueda y no quedar? No sé, no verme mamá. Yo me imaginaba con la panza así gigante, con hijos corriendo por la casa y no lo veía, digamos, no veía como, no se daba. Y yo digo, pasé por tantas cosas en el noviazgo con Lucas y decir otra vez, como diciendo, otra vez pasar por esto, ¿qué me quieres mostrar, Señor, con esto? Y bueno, y ahí aprendí mucho a saber esperar, pero ¿en quién esperar? Saber esperar en Dios, que los planes míos no son los mismos que los que Dios me daba. Y yo sabía que Dios estaba ahí. Yo decía que aunque no lo podía ver a la situación, al día en que quedara embarazada, yo no lo puedo ver porque no lo podía entender, no podía verlo, pero sabían que Dios estaba obrando en mi vida. De alguna manera u otra, Él estaba obrando.
Y yo tenía que entender que no era cuando yo quería, sino cuando Dios quería. Y fue así. Cuando Él quiso, en el momento en que Él quiso, y para mí fue perfecto porque entre medio del noviazgo y el primer año de casados, que uno también quiere quedar embarazada, yo digo, mira si hubiese tenido antes a mi hijo con una persona que se drogaba. Entonces, es como que fueron pasando, digamos, etapas dolorosas o de alto y bajo, así como una montaña rusa, pero sabía que Lucas tuvo que dejar la cocaína para ser un re padre para cuando yo quedé embarazada. Cuando yo quedé, Lucas era totalmente distinto y sigue siendo totalmente distinto a esa persona que consumía. Te hablo en que es muy responsable, digamos, como papá es muy responsable en el trabajo, es muy compañero, es muy atento, es muy detallista, que sí, se olvida, digamos, de algunas cosas, pero decir, el Lucas que yo conocí es otro Lucas, digamos. Y cuando fuiste embarazada al médico, ¿qué te decían? Esos médicos que te decían que no tenías probabilidad de quedar embarazada y un día. Claro, apenas, bueno, vine, me hice los estudios, quedó embarazada y la ginecóloga me dice que hiciera vida normal. Entonces fue a fines de diciembre que yo me entero y ya en enero, en mi vida normal, de caminar o de hacer lo que, de limpiar la casa, lo que uno hace normalmente, yo empiezo con pérdidas. La primera consulta me dice, bueno, no te asustes, pero vamos a estar atentos, digamos, si vuelve a pasar esto. Volvía yo a tener contracciones muy, muy, muy fuertes. Que yo no sabía que eran contracciones, yo decía que era mucho dolor de la panza, en la parte baja, pero no las aguantaba. Y estabas ahí de 2 meses. Y ahí ya capaz que estaba de los 2 meses, sí, porque fue los primeros días de enero, sí, de haber estado de 2 meses. Y ahí ya me decían que tratar de hacer lo mejor que pudiera, vida normal, de salir a caminar, pero en los momentos en que me agarraba estos dolores tan fuertes, que eran contracciones, dejara todo y me acostara. Si hacía cosas de la casa, que parara 10 minutos y que descansara, era como que no era tan normal. Como ella, como la médica decía, que, digamos, yo tenía que hacer vida normal, pero eran tan constantes los dolores que tenía que parar a sentarme bastante seguido. Entonces, bueno, seguimos consultando con la médica, hacemos la primera ecografía, creo que me hizo una sola ecografía, no recuerdo, y ya después me da a que mi útero no soportaba el embarazo. Tenía como que ya muy chiquitita, todo muy acomodado, digamos, ahí. Cada vez que iba creciendo la panza iba haciendo más presión, digamos, para salir. Entonces ahí me dicen que tengo un embarazo de alto riesgo, que mi embarazo tenía que tener mucho cuidado, hacer cosas en mi casa, pero lo que menos pudiera, y que iba a ser un embarazo en donde mi bebé iba a ir sí o sí a neonatología. Entonces todo ese proceso, esos meses de embarazo, bueno, yo tenía que cuidarme tratando de que llegaran a las más ¿De semanas. cuántas semanas estabas cuando te enteraste? Yo al principio no me acuerdo si eran después de la primera ecografía, que creo que se hace la semana 12, ahí nomás a la 15, 16, ya tenía problemas, digamos, en el útero. Es como que tenía fisura en el útero, podía desprenderse cuando quisiera, digamos, el bebé. A todo esto, mi bebé seguía creciendo bien dentro de la panza, en peso, en tamaño, en largo, en todo su cuerpito, digamos, no se veía ninguna anomalía. En donde después, una de las tantas veces que yo tenía controles, voy a la médica y bueno, me revisa y me dice que ya tenía que hacer reposo absoluto. No me acuerdo cuál fue puntualmente esa situación.
no me acuerdo ahí si ya había despedido el tapón mucoso o qué, pero era todo como muy prematuro. Todo lo que se hace al mes de cuando estás por tener a tu bebé, me habían agarrado así varios síntomas en el embarazo, digamos, temprano. Entonces me dice que tenía que hacer reposo absoluto y ahí fue. Llanto total, porque yo digo, ¿cómo hago siendo tan chiquitita que pudiera hacer, que pudiera vivir tantos meses que me pidiera? ¿Recuerdas cómo fue, qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron que era un embarazo de alto riesgo? Era estar en la cama y no levantarme ni siquiera para tomar un té, era todo en la cama. Se iba al baño a bañarme, era recién ahí, me estaba creciendo la pancita, era apenas levantarme con toda la fuerza de la panza y ponerme una faja para ir al baño a hacer pis y volver y acostarme y estar todo el día, digamos, acostada. Ahí ya en cama sentís mucho dolor de huesos, dolor de espalda y no poder hacer nada, porque en un momento era bueno, empezar con el reposo de a poco y vamos probando, levántate a desayunar, a almorzar, a merendar y a cenar el resto de las horas en tu cama. Pero ni siquiera que yo podía prepararme el té, no me dejaban levantar la pava y hacerme el té. Nada de fuerza, no levantar nada. Cualquier fuerza que yo hiciera hacía que la panza se me pusiera dura. Y el reposo absoluto era para no tener contracciones, que esas contracciones cesaran, digamos, porque si no había muchas probabilidades de que la bolsa se rompiera y que naciera la bebé. Y bueno, fue así cuando rompí bolsa también. En ese momento de reposo, estando durmiendo, estaba durmiendo, rompí bolsa dormida. Nosotros, sabiendo ya que teníamos un embarazo de alto riesgo, teníamos preparadas las cosas siempre, digamos, siempre tuvimos preparado lo que es lo de la bebé, el bolso de la bebé como lo mío, y las cosas en el auto, siempre por cualquier cosa. Entonces, en el momento en que yo rompí bolsa, dije, ya está. ¿De cuándo estabas? ¿Cuántas semanas De estabas? 26 semanas. 26. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron para Villa María? Fuimos a Villa María, ya bueno, ahí ya teníamos los controles, todo, era plena pandemia también. Entro yo a la sala como de pre-cirugía, no sé cómo se dice, es el antes de donde vas a tener preparto, la sala de preparto. Me acuestan ahí, como en ese momento estaba sola, dejan pasar a Lucas, mi esposo. Pero no era normal en pandemia que estén dos personas juntas. Era el que estaba enfermo o el que iba a tener el bebé y no entraba más nadie en el hospital. Mientras Lucas estuvo un rato conmigo y ahí bueno, me ponen el suero como para cesar las contracciones. En reposo absoluto tuve una internación a las 21 semanas y ahí me dijeron, me habían dado sangre por un lado en suero y los calmantes por el otro para que cesara esas contracciones que tenía. Y ya, ahí ya me venían hablando de que me preparara para lo peor, de que había muchas posibilidades de que Sara naciera muerta por los gramos que tenía en peso y por la edad en semanas de gestación que estaba. Yo ahí estaba sola porque era plena pandemia, esa vez estuve internada sola y yo era sola y tenía sangre por acá, suero por acá, calmantes, la sonda porque me ponían la sonda seguido por control. Y así, bueno, pasé un día de internación, trataron de cesarme esas contracciones que tenía y vuelvo a casa. Pero la semana 26 yo rompo bolsa y bueno, y ahí nos vamos a Villa María, me internan. ¿Te acuerdas que ibas pensando en el viaje? Estaba como que ya estaba. Decía, gracias Señor, ya está. Yo más no podía hacer. No podía hacer, digamos, nada. Era como que traté de cuidarme todos esos 6 meses, haciendo lo que el médico me decía, ser cautelosa, digamos, en eso, cuidarme, hacer todo lo que los médicos me decían, para tratar de llegar a la semana 32, me pedían los médicos.
Bueno, en la semana 26 rompo bolsa, vamos a la clínica, me internan primero en la sala de parto y después me pasan a una habitación. Ahí es como que yo estuve 25 horas con la bolsa rota. Yo rompo bolsa un jueves a la madrugada y Sara nace un viernes a la madrugada. En ese día, digamos, donde yo estaba internada, ya tenía la bolsa rota. Los médicos decían que querían tratar de cesar las contracciones y si había fisura en el útero podía aguantar unas semanas más. Entre cambio y cambio de enfermeras, las enfermeras se hablaban y me decían está de 26 semanas. Uy, ¿cómo que está de 26 semanas y ya rompió bolsa? Hablaban delante mío, así yo estaba internada y estaban ahí a los pies míos hablando de que mamita dice, vos sabes que te tenés que preparar para lo peor, vos estás preparada, dice, para todo lo que pueda pasar, vos esto, vos lo otro, vos no sé qué, vos sabes que tu hijo puede nacer muerta, entre cambio y cambio. Las enfermeras te decían eso. Me decían que por un lado es así, que uno se tiene que preparar para lo que sea, pero por otro lado, Lucas me decía de la mano orando, hace oídos sordos. Escucha lo que Dios te dice y no lo que las personas te están diciendo. Nosotros hasta el último momento no sabemos qué va a pasar. Dios sí lo sabe. Entonces confiamos en Él. Y yo oraba en un momento, bueno, todo el día, cambios de enfermeros, médicos que me venían a ver, que decían lo mismo, que me preparara, estar tranquilas por momentos. Cada vez que escuchaba algún comentario así que mi hija podía nacer muerta, bueno, sí, me ponía mal, no era que me estaba riendo o estaba bien. Me ponía muy triste, pero en un momento de la noche Lucas me dice, confiemos en el Señor, que el que tiene la última palabra es Él y no ellos. Entonces, bueno, orábamos juntos y yo oraba ya tranquila porque ya sabía que no era que iba a pasar un mes más o 2 meses más, ya estaba, yo ya había roto bolsa y las contracciones ya eran muy seguiditas. Le pedí al Señor que sea tu voluntad y no la mía. En un momento la palabra dice que Jesucristo oraba así y que le decía a Dios antes de ir a la cruz, que sea tu voluntad y no la mía, que pase de mí esta copa, que si era la voluntad de Dios. Y el Señor lo quiso así, es decir, Dios lo quiso así, es decir, que tenía que pasar por esa prueba. También oraba que le decía al Señor, Sara es tuya, vos la formaste en el vientre mío, Sara es tuya, vos la formaste como vos quisiste, de la forma de su nariz, de su cuerpo, de sus brazos, como vos quisiste. Que sea tu voluntad. Yo me la quiero quedar, te decía. Yo quiero que Sara esté conmigo, pero que sea tu voluntad. No me rendí a decir, bueno, si nace muerta, estaba preparada para lo que Dios quisiera, porque era la voluntad de Él, era lo que Él quería. Pero yo le decía cuál era mi petición, cuál era el deseo que yo tenía como mamá. Y le decía que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. Si yo tenía que pasar, digamos, por esa situación, que sea lo más rápido posible, y si tenía que vivirla, experimentarla, que me haga, que me acompañe, digamos, en esa situación. Viene el médico, a la noche yo tenía muchas contracciones muy fuertes, los tactos que te hacían también eran muy dolorosos. Yo ya estaba con mucho dolor, ya lloraba de dolor porque no paraban mis contracciones. Estaba con dilatación 3, que no era tanto tampoco. Me preguntaron si quería parto natural o cesárea, me daban como esa opción. Siempre en mi embarazo fue parto natural. Yo estaba como con ese tema. Yo quiero parto natural, pero que se hagan lo que tengan que hacer, hagan lo que tengan que hacer.
El médico me recomienda que era un embarazo de alto riesgo, que la bebé era muy chiquitita, que bueno, me preparara porque podía nacer muerta. Dentro de la panza estaba bien porque yo sentía las pataditas de Sara en todo momento, no la veía, no la sentía tranquila, digamos, la sentía bien. Yo lloraba, digamos, mucho ahí porque yo digo, acá adentro está viva. Y si nace, Claro, si sí lo nace, sé. nace muerta, como me dicen las enfermeras, los médicos. Y es como que en un momento quería que pasara todo ese momento rápido y por otro momento yo la siento. Digo, yo acá adentro la siento y si nace y no llega a la incubadora. Entonces, eran como las 9:30 de la mañana, de la noche, digo, el médico me dice que me da la opción, me sugiere lo que él pensaba, como era un embarazo de alto riesgo. Los bebés tan chiquitos no pujan fuerte, pueden morir en el canal de parto. Esa era otra cosa, digamos, no solo que moría cuando nacía, sino que puede morir mientras está naciendo. Me explicaba, digamos, cómo iba a ser, digamos, el parto natural. Y lo que él recomendaba era cesárea, pero yo estaba inyectándome las vacunas para los pulmones de la bebé y tenía que esperar una junta médica por este tipo de embarazo. No podía tomar decisión, digamos así, porque sí. La junta médica era a las 8 de la mañana del otro día y yo ya no daba más, yo ya no aguantaba más los dolores. Ya anotábamos en un papel, teníamos que anotar las contracciones cada cuánto tiempo venía y yo ya no daba más. A las 2 y algo de la mañana yo ya gritaba, yo ya sentía que si descruzaba las piernas, porque las tenía cruzadas acostadas, si ya abría las piernas ya se me salía. Era tanto dolor, ardor y mucho dolor de panza que yo sentía que si ya hacía fuerza nacía. Ya lloraba de no aguantar más. El médico viene, me hace tacto nuevamente, que ahí me hace llorar de nuevo, y me dice, en una hora, cámbiate que en una hora te vengo a buscar, en menos de una hora te vengo a buscar y hacemos cesárea de urgencia. A todo esto yo a la tarde me había hecho una ecografía, el médico ecógrafo me dice, estás con poco líquido amniótico, es decir, yo no tenía una fisura, sino que yo ya estaba perdiendo mucho líquido amniótico. Es el médico ecógrafo me vuelve a decir que si no nace muerta, se muere adentro de tu panza porque no tenés líquido. Entonces eran todas situaciones en ese día de que todos los especialistas, enfermeros y médicos me decían que podía morirse, dentro de la panza o fuera de la panza. Uno no sabe qué hacer en ese momento, ¿no? Más que confiar y esperar, no sabíamos qué hacer y bueno, orábamos. Te llevan a cesárea, te vienen a buscar. Claro, me preparo yo para cesárea. Lo que más quería era que Lucas esté, digamos, plena pandemia, no lo dejaron entrar. Y fue ahí en el momento en bueno, que me voy yendo en la camilla, Lucas me dice, Dios está con vos. Y así lo sentí. No estaba nerviosa, estaba como que ya estaba. Es decir, tenía tanto dolor, mucho dolor físico, digamos. Tenía miedo, sí, pero tenía mucho dolor que decir, ya está, digamos, que me hagan la cesárea rápido. No sabía qué iba a pasar después. En el momento en que estoy ahí, que me van preparando, bueno, tenía muchas contracciones que no cesaban, eran muy seguiditas. En uno de los momentos que me van a poner la inyección en la espalda, me agarro una contracción. Dice, para esta contracción y vamos, mamá, me dice el médico. Y yo oraba. Nunca sentí ningún dolor, digamos, y me atendieron súper bien, digamos. Siempre explicándome, contándome y bueno, diciendo las probabilidades de, como que eso ya me lo habían dicho tantas veces que capaz que no lo quería escuchar, pero yo sabía que, bueno, podía pasar de todo. Me explicaron ahí, acá hay esto para hacer reanimación, si esto, si lo otro. Bueno, me iban mostrando lo que yo podía ver, digamos, atrás de la tela. El médico se presenta y fue todo como rápido, digamos, ahí. Mi deseo era que nazca viva, obviamente. Entre medio de eso, dicen, ahí viene mamá, o como sacando el agua, algo así,
y llora, Sarita, un llanto entre las luces y los ruidos, los aparatos, que son muy, muy bajito, pero fue, dice, lloró, mamá gritó, nunca me la mostraron a mí, porque apenas nació, recuerdo el nombre del médico, dijeron, Juan, Juan, y él la agarró y la llevó rapidísimo a neonatología. Uno es mamá y siempre pensás que nace tu bebé, te lo ponen en tu pecho. En mi caso no fue así, no me la mostraron, no la pusieron en mi pecho y no la conocí. Ay, no más. Sara nació a las 4 de la mañana, 4 menos 10, yo la conocí a las 6:30 de la tarde. Cuando la veo, fue como Lucas me había dicho. Es como que yo sabía que iba a ser chiquita y uno se imagina decir, nací con 950 gramos. Sabía que iba a ser chiquita, pero no pensé que tan chiquita. Tan chiquita, llena de cables, no. ¿Te acuerdas en proporción a algo cómo era su cuerpito? Sí, yo tengo la mano muy chiquita y yo con mi mano de costado y la cabecita acá le tapaba todo el cuerpo. Gracias a Dios, lo que decían los médicos era como que derecho a ser entubada por lo prematura extrema que era y solamente necesitó el CPAP, digamos, el chupetito con el oxígeno, nunca fue entubada Sara. Dentro de la neo pasaron muchas cosas, ves muchas cosas. Pero también ves la mano de Dios ahí cuidando a tu hija, a la que deseaste tanto, digamos. Estaba cuidado por el Señor porque era prematura extrema, digamos, es como que, bueno, estuvo en neo, estuvo bien cuidado por los médicos, eso yo sé que estuvo muy bien cuidada, muy bien atendida, muy bien medicada, pero era prematura extrema. Yo veía los otros bebés que eran muy chiquititos, pero eran de 1,8 kg, de 2 kilos. Sara llegó a pesar 800 gramos cuando bajó. Es como que no podés asimilar que ese cuerpito tenga boca, oídos, manitos, los deditos, eran como un fideito. Las uñitas no tenía casi uñitas. El pañalcito, tengo el pañalcito ahí, digamos, de lo chiquitito que era y lo gigante que le quedaba. El pañal prematuro era de este tamaño y le llegaba acá arriba. No, es como que sabes que iba a ser chiquito, pero no crees lo tan chiquita y que esté ahí respirando. ¿Cómo fue después el proceso? En plena pandemia, antes de la pandemia podía la mamá quedarse en el hospital, estar internada, pasar el día ahí e ir a visitar a su bebé. La pandemia quita todo eso, digamos, entonces tuve que viajar de Oncativo a Villa María todos los días. Y eran 15 minutos por día solamente verla, porque era media hora el papá, media hora la mamá. 15 minutos para sacarme leche en una habitación, digamos, para darle a Sarita, y los 15 minutos nomás que podía verla. Entonces fue otra lucha en mi vida de mucho dolor, porque yo quería tenerla conmigo en mi casa y no fue así, digamos, fue ir a verla todos los días en neo, era 15 minutos. Después, cuando a mí ya no me sale más leche, por más que ya estaba con medicamentos, pastillas para no perder, digamos, eso y poder alimentar así, digamos, a Sara, dejar leche en la neo y que la pudieran alimentar, ya ahí ya podía verla media hora. Entonces estaba media hora viéndola. Al principio Sara, los primeros días no la podía tocar. Digamos, yo veía mamás amamantando ahí en la neo y yo no la podía tocar porque era tan chiquitita, digamos, que no le podía abrir las ventanitas de la incubadora todavía. Y a la vez estaba con un medio acrílico, digamos, sí o sí necesitaba muchísimo calor.
Después a la semana o a los 5 o 6 días me dejan tocarla, pero me explican cómo tocarla. Uno quiere sacarla y abrazarla y besarla, o entre medio del barbijo y llorar, con el barbijo puesto. Uno se arremangaba hasta acá, se desinfectaba, pero con un dedo la podía tocar. Solamente acá y un poco las piernas y tratar de que no hiciera así, estaba llena de cables, de que no recibiera tanta estimulación. Entonces la acariciamos con un dedo, que es el día a día, el minuto a minuto, que estamos haciendo todo lo posible para que ella esté viva, mamá, pero no sabemos. No sabíamos cómo iba a ser el día a día, el minuto a minuto de Sara, porque por más que esté entubada, Sarita tenía muchísimas apneas. Era que por momentos su cerebro no daba la información de que respirara. Por momentos no respiraba. Yo eso lo sabía porque lo había escuchado de los médicos cuando te dan el parte médico al mediodía, pero nunca lo había vivido. Y una de las situaciones fue vivir, digamos, eso. Prepararme, entrar al aneo, poner mis cosas en el locker, higienizarme, justo yendo a la incubadora de mi hija, las alarmas, que uno siempre dice, suena una alarma que no sea la 2 donde estaba Sara. Y en ese momento era una de las alarmas de Sara, que suenan muy fuerte, las chicharras que suenan fuerte, y dos enfermeras cruzándose delante mío, que me tapan, y yo me quedo así en la puerta de la habitación donde estaba la incubadora, y un médico que viene después, y bueno, yo no veo qué hacen. Después me explican a todo esto en el parte médico del mediodía. Esto era a las 8 de la mañana cuando yo la veía, que la veía de 8 a 8 y media, y al mediodía me explicaron que había tenido 19 segundos sin respirar, que no la podían volver en sí, y que bueno, que la volvieron en sí, que pudo respirar, que estaba controlada, pero que estaba pasando eso muchas veces al día, es decir, tenía muchas apneas, se quedaba sin respirar seguidas veces. Entonces uno no sabía con qué se iba a encontrar al otro día. Yo salía de Villa María, del aneo, y me iba para un catio y no sabía con qué me iban a encontrar, o si en la ruta me iban a llamar por teléfono diciéndome que mi hija no estaba más. No dormía, uno no duerme, no come, pero sí esperás al otro día con mucho ánimo, mucha ansiedad de volver, digamos, a estar con ella. Así fueron como más de 40 días, 45 días en donde yo solamente podía tocar a Sara, que es ahí cuando no sabes con qué encontrarte cada vez que entras al aneo, porque no sabes qué te van a decir, no sabes si tu hija está viva, si no está viva, estás capaz que yendo a la incubadora de tu hija y siempre al lado tenías a la mamá y a la nenita que se llamaba tanto y no estaba mal, la incubadora estaba limpia, desinfectada, todo el colchoncito limpio, y voy a decir, ¿qué pasó? ¿Cuántos días pasó Neo, Sara? 72 días estuvo en Neo. Fueron 72 días viajando todos los días, de los cuales 40 días yo paso media hora viéndola, que 40 días era un montón, porque yo llegaba a mi casa y yo ya la quería tener ahí, yo ya, no sé, tenía su cunita, sus cochecitos, su ropita, y ropa que era muy grande para su tamaño, digamos, era ropa de bebé, pero vos la veías que era muy grande por lo chiquitita que era, pero siempre esperándola, donde ahí también me largaba a llorar porque estaba sola, mi esposo trabajaba, yo estaba sola en casa, y quería tenerla, y Sara no estaba en Neo, digamos. No la podía abrazar, no la podía oler, no la podía ver. A los 40 días, 45 creo yo, me dicen, entro a Neo, siempre llena. Pero como te decía, bebés que se iban y venían poquitos días, o una semana, o 15 días, pero iban y venían. Sara era como la más viejita, pero seguía siendo la más chiquitita. No llegaba a aumentar, no se veía grandecita como los otros bebés que eran de 2 kilos. 1 kilo 600 creo que tenía cuando entro yo al aneo, y había 4 bebés contando Sara, eran 3 y Sara, y me dice la enfermera,
al kilo 800 es apta para que la puedas empezar a alzar. Pero como hay 4 bebés y estamos tranquilas, ¿te gustaría alzarla? Me dice. Y ahí yo ya lloré. No te vamos a pedir que intentes amamantarla porque yo ya hacía un mes que no me salía leche, por más que tomaba pastillas y todo eso, no tenía leche. Entonces dice, vamos a tratar, dice, de ponértela, dice, un ratito, que ella te sienta, que vos la sientas, dice, y te quedas esta hora, dice, con ella. Dice, opa, Lucas en ese momento no estaba, entonces yo tenía toda la hora para estar con ella. En el momento en que la saco con todo el cablerío, súper chiquitita, 1,6 kg. Aparte que se hacen bolitas ellos. No te miento, era de este tamaño, hecha bolita, porque yo me la tuve que poner acá y era de la altura del pupo, acá, al corpiño. Una bolita así chiquitita y que se encorvan todo y taparla con una manta gigante. Primero, bueno, me hacen ir, descambiate, ponete la bata, qué sé yo. Me descambio, tengo toda la bata así abierta, me la apoyo acá y empieza a chorrearme, a salir así mucha leche. Y yo digo, wow, wow, porque era, sí o sí yo tenía que dejar mi leche porque era lo mejor para ella antes que la de fórmula. No era que no se iba a alimentar con leche de fórmula, pero ese también fue un tema, digamos, porque por ahí vos veías que muchas mamás se sacaban mucha leche y yo tomando pastillas y todo no me salía, pero también es propio del estrés mismo de cómo lo vive cada uno. Es como que fue mi primera vez, pasando 45 días fue mi primera vez esa sensación, digamos, hermosa, es decir que nació Sarita y te tengo en mis brazos y fue muy, muy, muy hermoso. ¿Cómo fue el día que te dijeron que le iban a dar el alta? Un médico me dijo, dice, aprende a succionar y ya tenemos el alta. Bueno, 25 días tardó en succionar. Pobre Sara. ¿Te acordás cuando prendió? ¿Estabas vos ahí? Fue un tema de no saber si llorar o reírte, porque no succionaba. Yo digo, ¿qué hago? No te frustres, mamá. Decía, no, es que no me frustro, pero no. Primero que no se despertaba, ya se había acostumbrado a que a tal hora yo entraba y lloraba. Todos los bebés, cada 3 horas, y malo de los de la neo, que son como bien disciplina, tal hora se les da el remedio, tal hora la comida, la leche en este caso. A tal hora que yo entraba, estaba los gritos llorando. Solamente entre cable y cable, que abrís la puerta y que tenés un cable, que la colchita, solamente la Sara la sacaba con una mano yo. Le ponía así la mano en la espalda y la sacaba. La ponía acá, ya no lloraba más. Pero no era que tenía que dormir, tenía que ir a la hora de alimentarse. No había forma de que chupara la mamadera, digamos. Se le caía, la empujaba con la lengua y no podía succionar. Entonces volvía a la jeringa, no le sacaban la sonda. Yo le daba la mamadera y ella tenía la sonda puesta. Intentaban, pero sacarle la sonda por ahí para ver cómo podía poner la lengua en el chupete, pero no, lo que no querían hacer era poner y sacar la sonda todo el tiempo para no raspar, digamos. Pero no, tomaba al final por sonda, digamos, su leche. Por momentos, no sé, era así de leche que le tenía que dar y tomaba la mitad de así. Después iba como queriendo aprender, pero tardo tanto. A todo esto yo cuando le empiezo ya a dar la leche, yo ya iba todos los días a Neo. Yo me levantaba a las 6 de la mañana en un cativo, a las 7 ya salía para Neo, antes de las 8 entraba y estaba ahí hasta las 11 de la noche. A las 12 me volvía, entraba cada 3 horas a darle la leche. A las 11 me volvía y muchas veces, digamos, todos esos mes y medio que me quedaba todavía de Neo, lo hice sola. ¿Cómo es Sarita hoy en día? Sara es un personaje. Es una niña muy, pero muy dulce. Es muy buena. No porque sea la mamá, sino como que yo la veo como muy cariñosa, es muy amable, es muy respetuosa. Es niña, tiene sus payasadas, sus monadas, sus berrinches,
pero no puede ser más dulce. Siempre fue independiente. No sé si fue la Neo la que le hizo así estricta con sus horarios. Siempre cuento así como que desde que salió de la Neo siempre fue así, cada 3 horas esto, bueno, a medida que fue creciendo, siempre en su cuna, en su cama, digamos, ahora, y nos reímos con Lucas porque le invitamos a dormir con nosotros y no, ella no quiere saber nada, no, es adulta, ella tiene 4 años recién cumplidos y dice que es adulta. Vos la ves y todo el mundo que nos rodea, digamos, las mamás del jardín, nuestras tías, nuestras primas, qué sé yo, vos la ves y te hablan re bien, digamos, de ella, de cómo la ven. ¿Tiene alguna secuela hoy en día, Sara? Secuelas no, no le quedó ninguna. Fuimos después de lo que es de la salida de la NEO, todos los controles que se tenían que hacer, neurólogos, que esto, que el otro, y todo daba ok. Por más que haya sido 6 medicinas, no le quedó nada. ¿Y los médicos dicen que fue un milagro, Sara? Que fue un milagro en muchas etapas de la NEO. Pasaron cosas que para los médicos resolver ese problema o ese momento de alguna cosa que pasaba dentro del cuerpo de Sara era esta opción, y después daban con que no tenían que hacerle, no tuvieron que entubarla, no tuvieron que medicarla, no me acuerdo por qué cosa, nunca tuvo bilirrubina, que era normal que los bebés tuvieran bilirrubina más ahí en neo, siendo chiquitos. Cuando Sara sale de la neo, yo tenía que seguir con los controles de los fondos de ojos que me decían que había muchas probabilidades de que no viera, de que sus ojitos no maduraran. Cuando la doctora entro yo a la sala y me dice, le cuenta, digamos, a los, ¿cómo se llaman los chicos? ¿Pasantes? Los pasantes, cómo era la vida de Sarita en neo, que fue la más viejita de la neo, porque estuvo 3 meses ahí, que no veía, le vamos a hacer el control ahora. Y cuando me dices, mamá, dice Sarita, ve, dice, ahora te puede ver. Ahí, como diciendo, puede ver, digamos, como que pasaron tantos meses y por todo lo que te va diciendo, digamos, el otro. Que sin desmerecer, porque su trabajo, son profesionales y aparte uno respeta y trata de hacer todo lo que los médicos te dicen porque ellos saben, digamos, uno desconoce. Así fueron muchas situaciones en que nos decían, vemos que hay un Dios, dice, en ella, vemos que tal situación, dice, lo hubiésemos resuelto de tal manera o con este medicamento, no sé qué, y en Sarita no lo tuvimos que hacer, era como que el momento era el que estaba mal, pero capaz que a las horas o a la noche ya estaba bien, o al revés, pasaron muchas cosas, digamos, en neo, buenas y malas, digamos, pero siempre tomándolo nosotros con paciencia y esperando en que la última palabra no la teníamos nosotros ni los médicos, sino Dios. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de todas estas luchas que has vivido? De todas estas luchas y aprender a que nosotros no tenemos el control de nada, que lo que planeamos o queremos no es como nosotros decimos, sino como Dios dice, y que sí existe un Dios que sabe todas las cosas, que es el que tiene el control de todo y que hay que dejar todo en manos de Él, que por más que nosotros pongamos, que contemos cuáles son nuestros deseos o nuestros planes o lo que queremos hacer mañana, pasado, lo que sea, Dios sabe cuándo, dónde y por qué.